Cuando la maestra entró al aula y preguntó quién quería inscribirse en la clase de cocina, todos se sorprendieron al ver que un chico levantaba la mano, lo que provocó que las chicas se echaran a reír de inmediato. La maestra le preguntó si hablaba en serio, pero él solo sonrió levemente, porque los postres que preparaba tenían un poder curativo extraordinario. Cualquiera que los probaba se sentía extrañamente feliz. Poco después, se convertiría en un chef y escritor gastronómico de renombre, considerado un tesoro nacional de Inglaterra. Esta es la historia real de ese niño. El chico se llamaba Nigel Slater y nació en una familia rica de clase media en Inglaterra. Su padre era director de una fábrica y su madre era ama de casa a tiempo completo. Su vida debería haber sido despreocupada, pero el pequeño Nigel siempre sentía hambre. No porque fuera exigente, sino porque su madre sufría de asma severa y no podía estar cerca de ningún tipo de aceite o grasa. Por eso, durante 8 años, su comida diaria consistía en pan tostado seco o carne enlatada al vapor sin sabor. A veces su madre intentaba cambiar, pero sus habilidades culinarias eran terribles. Incluso con la receta del pastel en la mano, siempre encontraba todo tipo de problemas. A veces ponía demasiada agua, y otras veces la harina volaba por todas partes. Al final, el pastel salía del horno pareciendo un trozo de carbón. Luego, la situación empeoró aún más, cuando Nigel descubrió que la carne enlatada también se quemaba. Totalmente indefensos, su cena volvía a ser simplemente pan tostado seco. Por eso, el niño desarrolló un deseo intenso por la gastronomía. A menudo se quedaba despierto estudiando recetas, y en el jardín de su casa, imaginaba que era dueño de un restaurante donde servía platos deliciosos a los clientes. A los ojos de su padre, él era un niño extraño, e incluso sospechaba que su hijo tenía problemas mentales. Hasta que un día, el vecino le dio a probar una pequeña zanahoria recién cosechada. Su dulzura y frescura hicieron que Nigel quedara atónito. Ya no podía soportar esa carne enlatada sin sabor, así que decidió entrar a la cocina él mismo. Inesperadamente, la primera comida que preparó sorprendió a toda la familia. Hizo unos espaguetis a la boloñesa increíblemente deliciosos, tanto que incluso su padre, que era muy estricto, no pudo evitar repetir el plato. Pero poco después, la cara del padre cambió, como si acabara de comer algo con moho, y luego la madre sufrió un ataque de asma. El padre le ordenó a Nigel que trajera las medicinas. Afortunadamente, ella estuvo bien, pero desde ese día, algo en la casa parecía haber cambiado. El padre, que no solía salir, rompió la rutina y llevó a la familia de viaje, porque el aire fresco era bueno para la salud de mamá. Al llegar, se sentaron en la playa, disfrutando de la brisa marina mientras comían. En realidad, era solo carne enlatada al vapor. Nigel odiaba la capa de gelatina sobre la carne, así que la raspó con el tenedor con molestia. El padre se enfureció de repente. ¿Qué crees que estás haciendo? Nigel se levantó enojado y se fue, pero al mirar atrás, vio que su padre no lo seguía. Resultó que el asma de su madre había vuelto a atacar. Aunque todavía era un niño, Nigel sintió vagamente que algo andaba muy mal. Por eso, durante el baile de esa noche, se armó de valor y le pidió a su madre que le enseñara a hacer pastel de carne, creyendo que la Navidad siempre traía milagros, y que tal vez eso le ayudaría a recuperarse pronto. Pero el destino no lo quiso así. El tiempo pasaba día tras día, pero la salud de su madre no mejoraba en absoluto. Al contrario, se debilitaba cada vez más, hasta quedar postrada en cama, viviendo gracias a un respirador. Esta escena destrozó el corazón de Nigel. Parecía que por primera vez comprendía el verdadero significado de la muerte. Esa noche, su padre rompió el silencio y habló mucho con él. Nigel finalmente se dio cuenta de que su cocina no era mala en absoluto, pero su padre no quería que mamá se sintiera culpable por no poder cocinar, así que fingía no tener interés en la buena comida. Aún así, Nigel seguía preocupado por la enfermedad de su madre. Su padre solo pudo consolarlo, diciendo que todo saldría bien, y luego se levantó para irse. Justo cuando Nigel estaba sumido en la tristeza, escuchó inesperadamente a su madre llamarlo. Resulta que ella quería cumplir su promesa y enseñarle a hacer ese delicioso pastel de carne. Fue un momento cálido y poco común entre madre e hijo. Rápidamente terminaron de estirar la masa y solo faltaba poner el relleno.
pero buscaron por toda la cocina y no lo encontraron. Tendrían que esperar hasta el día siguiente para comprarlo. Al escuchar esto, Nigel se emocionó mucho, pero al final, Nigel nunca llegaría a probar el pastel hecho por su madre. Esa misma noche, su padre trajo un regalo de Navidad por adelantado, explicando que era un obsequio que mamá le pidió entregar. Nigel quiso rechazarlo, porque faltaba un mes para Navidad, pero al ver la expresión infeliz de su padre, sintió mucho miedo. Temía que su madre los dejara para siempre, y también temía que su padre lo regañara. Por eso, comenzó a desear que mañana fuera Navidad, esperando que el milagro navideño curara a su madre. Sin embargo, a la mañana siguiente, lleno de esperanza por abrir el regalo, encontró a su padre llorando desconsoladamente en la habitación. Nigel se dio cuenta al instante de que mamá se había ido para siempre. La separación a veces llega de manera repentina, como un viento frío e implacable que se lleva los pétalos más preciados de la vida, dejando solo un vacío imposible de llenar y un arrepentimiento eterno. Pero la vida es como un río que fluye sin cesar. A pesar de las tormentas, debe seguir su curso. En los días siguientes, el padre comenzó a cocinar, pero sus platos eran igual de malos. Ni siquiera podía preparar bien la carne enlatada. Tras una tarde entera, solo logró hacer un puré de frijoles. Nigel probó un bocado y lo escupió de inmediato con disgusto. Este pequeño acto encendió las emociones reprimidas de su padre, provocando que ambos estallaran en una violenta discusión. Nigel, furioso, se fue de casa para desahogarse con un amigo. No entendía por qué su padre era tan estricto con él, pero su amigo le explicó que debía aprender a complacerlo. Nada es gratis en esta vida, y recuerda, para ganar el corazón de un hombre, primero hay que conquistar su estómago. Esas palabras despertaron a Nigel. Tomó todos sus ahorros y fue al mercado a comprar 2 filetes de bacalao, el plato favorito de su padre en su juventud. El vendedor, muy amable, le enseñó el secreto para cocinarlo. Al llegar a casa, Nigel precalentó el horno, untó mantequilla uniformemente en el pescado y programó el tiempo de cocción. 10 minutos después, un aroma seductor llenó la cocina. Pero lo extraño era que su padre no llegaba. Nigel tuvo que recalentar la comida una y otra vez, hasta que el pescado dorado se convirtió en carbón. Finalmente, su padre llegó a casa. Al ver el plato quemado en la mesa, sintió que su hijo había madurado. Ignorando el mal sabor de la comida, comió con mucho gusto, diciendo que le encantaba lo quemado. En ese momento, por primera vez, Nigel sintió la ternura oculta tras la severidad de su padre. Pensó que la vida se estabilizaría, pero un cambio inesperado rompió su paz nuevamente. Un día, al volver de la escuela, Nigel descubrió sorprendido que había una mujer muy maquillada en casa. Era la nueva ama de llaves que su padre contrató. A Nigel no le cayó nada bien. ¿Quién usa medias negras y minifalda para limpiar el piso? Lo que más le molestaba era que ella siempre usaba gestos provocativos para atraer la atención de su padre, y él parecía disfrutarlo bastante. Con el tiempo, el ambiente entre los dos se volvió ambiguo, lo que confundía mucho a Nigel. Comparada con su elegante madre, esta mujer era vulgar como el barro. Finalmente, Nigel no aguantó más. Le advirtió a la empleada que conociera su lugar, que no soñara con reemplazar a su madre, ni tuviera intenciones oscuras con su padre. Aunque Nigel decía que no le gustaba, sus acciones revelaban lo contrario. Después de todo, el pastel de manzana que ella hacía era delicioso. Con solo un bocado, Nigel quedó conquistado. Y ni hablar de su padre. Desde que ella llegó, él sonreía más y cuidaba mucho su apariencia. Incluso la llevó a una fiesta importante de la fábrica, recogiéndola personalmente en su auto. Nigel se sentía confundido. Pensaba que la mujer debía respetar a su propio esposo, pero su padre opinaba diferente. Él creía que era una mujer franca, sincera y digna de respeto. Sin embargo, poco después la vieron saltando la cerca para escapar, huyendo claramente de su casa. A pesar de eso, el afecto de su padre no disminuyó. Incluso bailaban apasionadamente en la pista como una pareja de enamorados felices. Esta escena molestó mucho a Nigel, pues no podía entender por qué su padre estaba tan obsesionado con ella. Su padre le explicó así: «Escucha, hijo, amo a tu madre y siempre la amaré. Pero las cosas han cambiado, la vida debe continuar y tenemos que aceptarlo. Dale una oportunidad a ella.
no entiendes lo miserable que es vivir en una casa así. Nigel no supo qué responder. En la soledad de la noche, sacó el vestido de su madre y bailó suavemente en su habitación, como si pudiera sentir su presencia. Pero no sabía que en otro rincón, su padre también extrañaba a su esposa. Su relación con la mujer se volvía más cercana para aliviar su soledad y dolor, intentando comenzar una vida nueva. Poco después, su padre compró una casa en el campo y se mudaron. La mujer se divorció rápidamente para irse con ellos, algo que Nigel no podía aceptar. Pero bajo las amenazas y encantos de ella, finalmente llegaron a una tregua temporal. Desde entonces, la mujer se convirtió oficialmente en miembro de esta nueva familia. Nigel tuvo que admitir que, comparada con la elegancia de su madre, la ama de llaves parecía una esposa mucho más eficiente en el hogar. No solo mantenía la casa ordenada, sino que cambiaba el menú a diario para preparar delicias para ambos, reviviendo sus paladares tras años de tortura. El tiempo pasó, y Nigel se transformó de un niño impulsivo en un apuesto adolescente. Sin embargo, en la secundaria, eligió la clase de cocina, usualmente para chicas. Aunque sus compañeros se burlaban, a Nigel no le importaba. Pensaba que su padre amaba a la mujer porque cocinaba muy bien. Si él también podía cocinar platos deliciosos y hermosos, ¿tal vez podría recuperar el amor de su padre? Desde entonces, Nigel se refugió en la cocina de la escuela, dedicándose a estudiar recetas. Realmente tenía talento. Sus compañeros devoraban sus pasteles, lo que aumentó mucho su confianza. Esa noche llevó a casa un pastel recién hecho. Su padre lo probó y lo elogió sin parar, lo que hizo que la ama de llaves sintiera el peligro. Así comenzó una guerra silenciosa por conquistar el paladar del padre. Cada miércoles, día de clase de cocina, ella alimentaba al padre antes para que no comiera lo que Nigel trajera. Al principio Nigel no le dio importancia, confiando en que su habilidad superaría a la de ella. Hasta que un día, Nigel trajo el mejor pastel que había hecho en la escuela, listo para sorprender a su papá. Pero descubrió que él ya había comido, y además dijo que era el mejor pastel de limón y merengue que había probado en su vida. Nigel no podía creerlo, así que fue a la cocina y probó un trozo. El resultado lo dejó atónito. En ese pastel realmente saboreó la felicidad. Es el mejor pastel de limón que jamás probarás, y el mejor que cualquiera haya comido. Mejor ríndete, estás muy lejos de mi nivel. Esas palabras despertaron su espíritu competitivo. Comenzó a buscar frenéticamente en todos los libros de cocina y a experimentar sin cesar. Pero aunque ajustaba todas las proporciones, no lograba esa textura suave y esponjosa de ella. Sin otra opción, Nigel decidió aprender en secreto. Aprovechaba cada oportunidad para observar cómo cocinaba la mujer. Descubrió que para hacer un buen pastel de limón, cada paso debía ser preciso. La cantidad de jugo, la consistencia del huevo y el grosor de la masa. Tras semanas de pruebas, Nigel finalmente logró hacer un pastel idéntico al de ella. Emocionado, se lo llevó a su padre, olvidando que acababan de tomar el té de la tarde. Por más que Nigel insistió, su padre dijo que realmente no podía comer más. Decepcionado, regresó a la cocina. Pero la mujer lo siguió y, curiosa, probó un bocado. Reconoció de inmediato su receta. Pero Nigel lo negó rotundamente. Ella estalló de ira. He cocinado, limpiado y cuidado todo para ti. ¿Y así es como me pagas? Esta vez limpia tú. Al ver esto, el padre consideró que su hijo fue grosero y la ofendió. Le advirtió severamente que no causara problemas y le anunció que le había propuesto matrimonio. Pronto serían una familia real. Poco después, ella cumplió su deseo, convirtiéndose en la esposa y en la madrastra que Nigel más odiaba. En la boda, presentó con entusiasmo sus platillos a los invitados, como si declarara que Nigel y su padre tenían mucha suerte de tener una mujer que cocinara tan bien. El padre se veía muy feliz e incluso elogió el pastel de su hijo, lo que le dio a Nigel un consuelo amargo. Pero, cuando los invitados se fueron, Nigel se sentó solo en la puerta, mientras arriba, su padre y madrastra reían felices. Se dio cuenta de que ese hogar ya no le pertenecía. Por eso, Nigel pensó en buscar un trabajo de fin de semana. Pero su madrastra hizo un escándalo al enterarse. Creía que Nigel tenía malas intenciones y buscaba otra forma de recuperar a su padre. La guerra se intensificó. Cada día,
Ambos se esforzaban por preparar todo tipo de postres para el padre, quien engordaba cada vez más en medio de esa batalla de grasa y azúcar. Finalmente, el padre no pudo más. Él sabía desde hacía tiempo que su casa se había convertido en un campo de batalla, y aunque intentaba mantener el equilibrio, incluso cuando ya no podía abotonarse la camisa, el resultado no fue bueno. Al ver a su padre llorar por primera vez, Nigel despertó de golpe, dándose cuenta del dolor que le estaba causando. Se disculpó sinceramente y volvió a la cocina, donde vio a su madrastra triste, mirando fotos de sus propias hijas. Así, el enfrentamiento finalmente terminó. Pero en medio de la guerra con su madrastra, Nigel se dio cuenta de que se había enamorado de la cocina. Así que decidió abandonar la escuela sin dudarlo y se fue solo a trabajar en un restaurante del pueblo. Allí conoció a Julian, el hijo del dueño, un joven apasionado por el ballet. Cada movimiento de Julian tenía el aire de un artista, y su forma de cocinar era única, lo que llamó la atención de Nigel. Observándolo en silencio, pronto se hicieron buenos amigos. Nigel le preguntó con curiosidad por qué sabía tanto de cocina, pero Julian dijo humildemente que no era experto, solo lo hacía por diversión. Al ver que Nigel no entendía, le explicó. En realidad, la esencia de la cocina no es la técnica ni las proporciones, sino el respeto por los ingredientes y la recreación de recuerdos. No importa cuánto éxito tenga alguien, lo que más anhela en su tiempo libre suele ser la comida casera. Y lo más valioso de la comida de casa es el amor que contiene. Las palabras de Julian iluminaron a Nigel. Era como el pan tostado que hacía su madre, o el bacalao que él quemó accidentalmente. Aunque esos sabores no eran perfectos, ahora, al recordarlos, estaban llenos de amor y calidez. Al comprender esto, Nigel decidió regresar a casa tras una larga ausencia, para preparar una comida y expresarle su amor a su padre. Sin embargo, lo que le esperaba era una noticia terrible. Encontró a su madrastra murmurando distraída en la cocina. Resultó que hace solo unos días su padre había muerto repentinamente mientras trabajaba en el jardín. La noticia dejó a Nigel aturdido y tardó un largo rato en reaccionar. Nigel culpó de todo a su madrastra y se encerró en su habitación. Puso la música favorita de su madre y se sentó en la cama, dejando que los recuerdos lo invadieran. En su trance, volvió a la infancia, bailando felizmente con mamá. Mientras los fragmentos de memoria fluían, vio las latas de carne hirviendo en el agua y el pan tostado dorado saltando de la máquina. Ahora, anhelaba probar esos sabores familiares, llenos de amor y calidez. Pero todo se escapaba como arena entre los dedos. Cuanto más intentaba aferrarse, más rápido lo perdía, hasta que desapareció por completo. Nigel hizo sus maletas de inmediato, listo para dejar esa casa llena de recuerdos y dolor. Aunque su madrastra corrió tras él con comida preparada, Nigel solo le dio un frío agradecimiento y se marchó decididamente, dejándola sola despidiéndolo. Luego, Nigel subió a un autobús hacia Londres para buscar trabajo. El dueño del restaurante es el prototipo real de esta película. Le dio una oportunidad al joven Nigel. Un bocado de pan tostado fue la oportunidad que ayudó a Nigel a convertirse en un maestro culinario y escritor. Esta historia sobre el crecimiento y la redención de un niño a través de la comida está adaptada de la autobiografía Toast de Nigel Slater. En realidad, después de irse, nunca regresó a esa casa. Solo en su vejez se dio cuenta de la terquedad y los prejuicios de su juventud. También se arrepintió de haber retratado mal a su madrastra en el libro. Afortunadamente, finalmente se disculpó públicamente. Aunque sea un poco tarde, así es la juventud de todos. A menudo nos lanzamos a competencias sin sentido para ser reconocidos y probarnos a nosotros mismos, olvidando los sentimientos más simples y sinceros. Cuando Nigel finalmente entendió que lo que su padre necesitaba no era un pastel de limón perfecto, sino la comprensión y el amor de su familia, todo había cambiado. En ese momento, Nigel comprendió que lo perdido nunca se recupera, y los que viven deben apreciar el presente. Por eso dejó la casa, llena de recuerdos y dolor, despidiéndose de su yo competitivo. El restaurante en Londres se convirtió en su nuevo comienzo, el lugar donde se reencontró a sí mismo. Ya no cocinaba para complacer a otros, sino para transmitir amor y calidez, usando la comida para consolar el alma. Como escribió en su autobiografía, lo que realmente hace que la gente recuerde no son las costosas comidas francesas,
sino las delicias que aún se pueden disfrutar en un puesto callejero a los 60 años, como el pan tostado que Nigel comía de niño. Aunque parece común, para que quede crujiente y delicioso, hay que poner el corazón en el tiempo, y ahí se esconde el amor y el sacrificio infinito de una madre. No importa cuán mala sea la situación, no puedes odiar a quien te preparó el pan tostado. Solo necesitas morder la corteza crujiente y llegar al interior suave, saboreando la mantequilla salada y tibia, para quedar hechizado para siempre. El valor de una película radica en su fama, pero el valor de una reseña radica en el sentimiento. La historia de hoy termina aquí. Gracias por ver el video. ¿Qué les pareció esta película? Déjenme sus comentarios abajo.